Las interfaces me van a servir para más que simplemente definir cómo se van a crear las clases que dependan de ellas. Me van a servir, por ejemplo, para detectar los tipos de datos, para hacerlo de manera más genérica. Por ejemplo, si yo voy a crear un tanque de manera dinámica, voy a asociarlo a esta variable tanque, pero no sé qué tipo de tanque voy a tener, si va a ser un Panzer o un Tiger, siempre puedo asociar como tipo de datos la interfase a la que están asociados esos dos tanques. De esa manera, si yo guardo, vamos a ver que efectivamente no se me genera ningún error, ya que podría ser cualquiera de ellos. Incluso si yo aquí lo que hago es añadir un nuevo Panzer, vamos a ver que efectivamente no me genera ningún error. Esto también lo puedo comprobar trazando si la variable tanque forma parte de esa interfase itanque. Igual que pruebo con tanque, puedo probar, por ejemplo, con Panzer 1. Si yo lo guardo y lo depuro, vamos a ver que me va a devolver un verdadero. Aquí lo tenemos, porque efectivamente esa clase Panzer depende de la interfase itanque. Además de esto, también voy a poder hacer una cosa más. Puedo definir la forma en la que voy a crear las distintas instancias de una clase determinada. Para ello, lo que he hecho ha sido crear una nueva clase tipo carro, y esta clase tipo carro va a ser la que me va a permitir definir los distintos tipos de carro. En vez de tener que escribir New Panzer, lo que voy a hacer va a ser utilizar esta clase para saber que así no me equivoque a la hora de crear esos carros, a la hora de escribir Panzermal o algo parecido. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser guardar dos constantes públicas y estáticas con el tipo de carro, Panzer en mayúsculas o Tiger. Van a tener dentro de cada uno de ellos el contenido de la cadena de caracteres Panzer o Tiger. Y en segundo lugar voy a crear una función estática y pública que me devuelva un tipo de carro, getTypeCarro. Voy a hacer que dependiendo de lo que se me envíe, dependiendo de una cadena de caracteres, se haga una cosa u otra. Así, lo que voy a hacer va a ser que en caso de que lo que me devuelva sea igual a esta constante Panzer, o sea que se me pase aquí Panzer, me devuelva un nuevo Panzer, y sin embargo, si se me devuelve la cadena de caracteres Tiger, que me cree un nuevo Tiger. Así que la estructura de esta función va a ser que primero creo una variable que me contenga de tipo de datos la interfase, ya que realmente no sé cuál de las posibles clases de tanque voy a tener, y que dependiendo de la cadena de caracteres, si es igual a la constante Panzer, que me guarde en esa variable un Panzer, y si es Tiger, que me devuelva un Tiger. Esto hago que me devuelva esa variable tanque, y entonces ahora aquí lo que puedo hacer es, en vez de hacer new Panzer, va a ser tipo carro. Voy a ponerle getTypeCarro que me devuelva un tipo de carro concreto, y dentro de los tipos de carro lo que voy a hacer va a ser decirle qué tipo de carro quiero, tipo carro punto y una de las constantes, por ejemplo, Panzer. De este modo puedo sacar mediante menús contextuales el tanque que yo quiero sin posibilidad de cometer ningún tipo de error. Así está todo perfectamente organizado y estandarizado. Si yo trazo en este tanque sus datos, vamos a ver que efectivamente me va a devolver los datos de un Panzer. Pongo en modo depuración y aquí vemos que efectivamente me devuelve los datos exactos de la clase Panzer. Esta forma de trabajar, aunque parezca más complicada, lo que tiene de bueno es que minimiza al máximo la posibilidad de cometer errores y además maximiza la capacidad de depuración de ActionScript 3. También, como resumen, es importante recordar que cuando asignamos a una determinada variable el tipo de datos que tiene que llevar, podemos utilizar su interfase para así evitar tener que seleccionar una clase concreta de datos cuando no sabemos cuál es ese dato que voy a cargar.